Te doy la bienvenida al Mándome el Podcast. Soy Rosana Rivadeneira y si estás buscando bajar tu ruido mental y ver tu vida desde otra perspectiva, este es tu lugar. ¿Quién serías si vieras con curiosidad los pensamientos intrusivos que habitan tu mente? Te sorprenderá lo que puedes descubrir, así que acompáñame en estos episodios. Vamos a brillar juntos desde la conciencia. Buenas, mundo. ¿Cómo están? Otro domingo más, 28 de abril. ¿Cómo les va la vida? Abril, acá en Holanda dicen, abril hace lo que les da la gana. Y eso significa que a veces hay un clima buenísimo, que puedes tener unos 23 grados y después al siguiente rato ya está en 7 grados, con lluvia. Entonces así estamos. Estamos en vacaciones de los niños y eso se nota claramente porque es muchísimo más complicado, por ejemplo, entrar a Stories. Pero bueno, por aquí estoy siempre cada domingo. Y hoy, agradecida de poder seguir entablando con ustedes conversaciones, que me escuchen. Y agradecida, ¿saben por qué? Porque mientras yo hablo con ustedes, yo desarmo un montón de mis creencias personales, las vuelvo a refrescar, las vuelvo a elaborar, las vuelvo a ver con curiosidad mientras estoy hablando con ustedes. Y esto, por supuesto, me ayuda un montón en mi proceso personal y por eso mi podcast, mi canal de Instagram, YouTube y todo lo que he abierto ha sido para recordarme a mí misma el camino por el que voy y lo que voy avanzando. Y desde ahí, si esto les sirve a alguno de ustedes, pues feliz de que en su vida también puedan escuchar quizás creencias con las que se sientan identificados. Así que hoy, pues vamos a hablar de los hombres y de los hombres los voy a defender. Y esto porque mi esposo también, así como hablo de él, en las veces que me he creído historias poco agradables, yo creo que también de los hombres nos hemos creído un montón de historias y creencias poco agradables para ellos. Y de hecho en esta semana en Instagram, en Rosana con doble N, Rivadeneira con V, por si no me sigues para que vayas por allá, hablamos también en creencias desalmadas. ¿Los hombres pueden solos? Y esa era la pregunta. Y por ahí, pues por supuesto las creencias, que si los hombres no saben ni poner pañales, los hombres no podrían vivir sin una mujer, son desorganizados, no limpian bien. Cosas que además, cuando los veo, digo, wow, todo está relacionado y deben haber muchas más, vamos a hablar un poquito nada más de estas, con un poco esta idea de la mujer dueña y señora de la casa, pero en el ámbito de la limpieza. El cual, por cierto, les cuento que para mí, dentro de mi vida es el que más me cuesta, ¿eh? Como que ahí me hubiera gustado entonces ser hombre. Porque honestamente, aunque me encanta tener mi casa muy bien, es algo con lo que me peleo y digo, ay, hay que limpiar la casa, ¿no? Y ahí es cuando hago mi morning walk. La mayor parte de veces se los da el consejo. Morning walk es ir caminando por la vida nombrando pues palabras de primera generación con lo que ves. Entonces, por ejemplo, ves una planta, está la cuchara, piso, y sin comenzar a ponerle una segunda palabra como piso lindo, piso sucio, no, nada, una palabra. Y esto hace que tu ruido mental baje. Entonces yo a veces cuando tengo que hacer esto, cocinar, por ejemplo, estoy en lo más interesante haciendo algo palmándome y de repente es la hora de cocinar y dices, ay, otra vez, ¿no? Entonces, consejito para ustedes, un morning walk dentro de la casa. Pero bueno, estas son cosas que a mí, pues, las he intentado también y las voy y las sigo desmantelando. También me doy cuenta que esto de limpiar la casa me viene mucho de esa casa pulcra que teníamos nosotros en mi ciudad natal, Quito, donde mi madre pues se sacaba su vida dejándola ahí todo
sus manos, su tiempo, todo en la casa para que brille. Y cuando llegué a vivir acá, pues la gente, o por lo menos la gente con la que yo me topé como mi suegra, lo ven diferente, lo hacen diferente. Recuerdo que la primera vez que fui a comer a su casa, que Mark me dijo, he llegado yo de Ecuador por primera vez a visitarlo a él, por supuesto. Entonces, su mamá nos invita a comer y me acuerdo que era un miércoles en la noche. Y nos sentamos yo pensaba que era muy especial. La cosa es que luego me enteré que él iba todos los miércoles a comer donde su mamá. Pero bueno, obviamente este miércoles ya estaba yo. Y fui y primero comimos en la mesa de la cocina. También tenían mesa afuera, ¿no? En el área social, pero comimos en la mesa de la cocina, lo cual en mi casa no hubiera sucedido nunca con el primer día de esta primera persona, ¿no? Y tenía un mantel sucio su mamá puesto. No sucio, completamente sucio, pero saben, era un mantel blanco con ciertas manchitas. Eso tampoco hubiera sucedido en mi casa. Mi madre hubiera puesto el mantel de tejido hecho por las monjas de Bélgica y lo hubiera pues lucido con todos los mejores platos, la vajilla con filo de oro, etcétera. Y claro, yo por ahí digo, ¿ah? ¿Y esto? Y me acuerdo que también por ahí alguien comió, se le cayó y ella muy sencillamente, yo decía, wow. O sea, ¿cómo no darme contra el piso y tener que en algún momento en mi vida desmantelar creencias con todo lo que poco a poco ha sucedido en mi vida? Es que, no saben, mientras comienzo a conversar, se me vienen un montón de, de cosas que he vivido acá y que son lecciones maravillosas. Y ese día yo me quedé muy admirada, pero luego, en alguna otra vez, me dijo que ese era el miércoles, era el día de su lavado blanco, entonces obviamente que esperaban con el mantel y en ese momento pues lo echaban claro, mientras yo le ayudaba me dijo, ponlo ahí en la lavadora blanca, con la ropa blanca. Y yo, wow, y pensaba en mi casa lo desastroso que era que se riegue un poco de agua, cola, sopa, lo que sea sobre el mantel, porque todo tenía que estar limpio, ¿no? Y me doy cuenta que en muchos de los aspectos y en el lugar donde yo me relacionaba en Ecuador era así, es como que la casa tenía que estar bien y si no estaba bien porque tú lo lograbas hacer, pues una persona de limpieza y entonces, ¿por qué? Por si acaso lleguen las visitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, llego acá y la situación es un poco diferente y me doy cuenta también de que la gente igual en Ecuador hace diferente. Y me doy cuenta poco a poco de que Mark hace las cosas diferentes. Y al principio, Mark es mi esposo, para el que no lo sabe, me molestaba muchísimo. Se han tenido que pasar años de incomodidad como para llegar a darme cuenta que mi expectativa sobre él y sobre todo lo que pueda yo ponerle una expectativa es mi problema. Y ahora con esto de que los hombres no pueden y o sea, justo ayer yo ya iba a cambiar de tema, iba a hablar de un tema que les quiero hablar profundamente, que va a ser la gordura, la gordofobia. Entonces ya se vendrá en el próximo posiblemente, pero hoy yo dije, no, voy a cambiar de tema, voy a volver a poner el tema del hombre. ¿Por qué? Porque anoche está volándome aquí una pelusa entre la nariz. Porque anoche, mientras, justamente, mentira, era la tarde, no era todavía tan de noche. Mientras arreglaba mi casa, porque no me pregunten por qué, ayer sábado me dio por hacer esa limpieza que comenzó muy, muy inocentemente con la aspiradora, solo dándole una pasadita yo muy por encima. Y de repente alcé un pedazo de la alfombra y había un montículo de tierra, ¿no? Entonces, bueno, nada, me agarró el bichito de la limpieza. Entonces dicen a veces que en la primavera uno como que le agarra eso. Entonces puede ser, bueno, ya moví el sillón de la sala, saqué todo lo que se imagina. Y mientras escuchaba música, porque justo con mi pequeño mano en la mañana estábamos viendo un programa, un pedacito de un programa que se llama Juego de Voces en México. Y bueno, que por supuesto me salió por ahí en un reel y vi a un par de
de antaño como Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo con su hijo. Y yo, ¿what? No sé si para aquí se me cae la cédula con todos ustedes. Para los que no saben, voy a cumplir 49 años, entonces por supuesto que conozco a Eduardo Capetillo y a Vivi Gaitán, cantantes y actores mexicanos, y actriz ella también. Y bueno, para no alargarles el cuento, obviamente bajé y le dije, ¿quieres escuchar la música que ellos cantaban y que yo escuchaba, no? Entonces comencé con Timbiriche. Ellos ya se fueron incluso a andar en bicicleta y yo me quedé aquí muy linda. Decisión propia, nadie me obligó, fue mi elección y ahí voy también a esas expectativas. Cero expectativas, no tenía, por eso además lo hice tan tranquila porque honestamente pues lo hice porque me dio a mí la gana, no porque estaba esperando que alguien lo haga. Entonces saqué todo, ellos se fueron a andar en bicicleta, incluso uno piensa, wow, mejor vayan tranquilos. Pero una de las canciones de Timbiriche salió en ese momento y esa fue la que me hizo decidir volver a topar este tema hoy. No sé si han escuchado la canción, para los que además son de mi época seguramente sí, que se llama Soy un desastre de Timbiriche. La cantaba uno de los chicos que se llamaba Diego y les juro que mientras escuchaba esta canción solo me transporté al pasado. Yo tenía, ¿qué les puedo contar? Habré tenido, estoy más viéndola aquí porque la saqué para ustedes. Quiero saber de qué año era porque yo era realmente pues pelada, ¿no? Pelada, pequeña, chinita como dicen los colombianos, chavita como dicen los mexicanos. Yo era chavita. Debo haber tenido unos 15 años. Bueno, ¿qué es lo que sucede por ahí con esta canción? Sí, 1991, ¿no? Ya estaba un poco más grandecita. Unos 20 años. ¿Qué sucede con esta canción? Wow, fue impresionante. Porque me regresé a esa época y decía, claro, imagínate todo esto. La canción dice, y se las voy a leer para que vean cómo es la cultura también la que deja esa impronta de las creencias sobre alguna persona. Y la música entre esas es una de las más fuertes. Y las novelas es otra fuertísima que les he contado en los últimos episodios. Si quieren, vayan al episodio de la muerte del panteón de mis suegros, que by the way, para los que saben, ayer fue el viernes, perdón, antes de ayer, hoy día es domingo, uno se pierde en los días, fue el funeral, que además les quisiera contar eso, son tan diferentes acá en los Países Bajos, pero bueno, hoy día no, fue el funeral de mi querida vecina y algún rato se los cuento, es muy diferente. Pero bueno, estas cosas con la muerte, ¿no? Cómo yo veo desde ese ilusorio, esas imágenes que llegan, estos momentos tan tétricos que realmente no son tan tétricos si solo aceptamos lo que es, con amor. Y en esta situación es lo mismo, ¿no? Aceptar a la persona que tienes con amor. Sin embargo, la cultura hace un montón, las canciones hacen un montón, estas novelas nos traen imágenes, las películas nos traen imágenes y obviamente vivir a tu familia y a tus amigos te traen unas imágenes brutales que, pues como ves, mayoritariamente no te pertenecen. Entonces esta canción dice, solo han pasado algunos días, capaz hasta la puedo cantar un poco así, solo han pasado algunos días, todo ha cambiado con tu partida. Hay platos sucios en la cocina y un perro triste que no te olvida. Hoy me doy cuenta que me haces falta y me pregunto qué pasaría si de repente tú te marcharas para siempre de mi vida. Soy un desastre cuando tú no estás en casa. En el armario ya no encuentro las corbatas. Soy un desastre y no entiendo lo que pasa. Ya estoy cansado de comidas enlatadas. Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido. Tus vacaciones estropean mis sentidos. Soy un desastre y me siento confundido. Quiero decirte que ya basta de caprichos. O sea, mejor dicho, ya no te vayas de vacaciones, ¿no? O sea, te juro que mientras yo escuchaba a mi gente esto ayer, decía,
wow, ¿saben cuántas veces escuchamos esta canción en aquellas épocas? 1000 veces. O sea, Timbiriche todavía estaba de moda con ciertas canciones y precisamente Eduardo Capetillo en aquel comienzo. Y, y realmente era como o sea, era como la canción que pasaba por ahí. ¿Cómo no pensar que los hombres no pueden hacer nada? Si esta canción a la que le daban bombo habla precisamente de un hombre que no puede hacer nada en su vida. Y no puede hacer nada deja su vida en la casa ya directamente, ¿no? No puede encontrar sus corbatas, no puede, mm, no puede darle comida al perro, el perro se está muriendo. O sea, qué incapacitados por la sociedad los hombres. Y esto me recuerda a una gran amiga que si me escucha se va a reír de que la voy a sacar a colación a ella y a su familia. No voy a dar su nombre, pero ella sabe quién es. La amo, la adoro. Pero me acuerdo llegar a la casa de ella cuando teníamos justo esa edad también, en esa época de universidad. Yo entré a la universidad en el 92, entonces háganse un añito antes, o sea que digamos que sí, claro, aquí tengo unos 19 años, 18 años, 17 años, Dios mío, la suma. Pero bueno, en esos momentos, y me acuerdo llegar a su casa, éramos compañeras en el colegio y compañeras de vida hasta ahora, y estar conversando con ella y riéndonos y matándonos ahí de risa con lo que sea que esté sucediendo. Y llegaba su papá y decía, llamaba por su nombre, ¿no? No lo voy a decir, voy a decir hija. Hija, ven. Entonces bajábamos así. ¿Nos sirves, por favor, la cena a tu hermano y a mí? Y yo me quedaba como, ¿say what? Eso no pasaba en mi casa, pasaban muchas otras cosas, pero eso no pasaba. Y claro, y es que en cada familia ha funcionado diferente y precisamente en este live contaba una de las personas que estaba ahí, si mal no me equivoco era Juliana, que además pues con todo esto de la tecnología también hizo parte de este live, porque se está yendo la luz en Ecuador y María Gloria, nuestra querida psicóloga gestal, no podía estar más que intermitentemente en el live. Y contaba también esto de cómo no me acuerdo quién era, el abuelo o la tía, no dejaban ni siquiera que los hijos entren a la cocina, que no topen un plato, que no topen nada. Y claro, también me recuerdan esas conversaciones de salgan ustedes de la cocina, ¿no? Como que fueran incapaces de estar ahí, de poder ayudar. Y cómo no, con todo lo que nos hemos creído a través de la historia y que sí ha pasado en un momento, ¿no? Obviamente, desde que llegó esto del patriarcado, y patriarcado para los que creen que uno está aquí de feminista, no, el patriarcado es un sistema con el que se está moviendo el mundo desde hace más o menos 10,000 años y que comienza con la agricultura más o menos, ¿no? Y con esta idea de cuidar parcelas, porque antes pues no se cuidaban las tierras, no eran privadas, no había este patrimonio que poco a poco se hace de una sola familia. Y por supuesto que en esa época era muy determinado el rol del hombre, irse afuera a cazar o hacer lo que sea, y poco a poco mientras va subiendo pues la evolución de la civilización pues va cambiando ese rol y el rol de la mujer quedarse en casa. Entonces los hombres realmente no tocaban un plato, tocaban cualquier cosa menos un plato, y las mujeres no tocaban, pues tampoco, no les tocaba ir a cazar ni nada, y luego a trabajar tampoco les tocaba, etcétera, etcétera. Entonces, al referirme al patriarcado, hablo de este sistema con el que todavía pues nos encontramos manejando las civilizaciones. A ver si somos realmente civilizados. Pero bueno, ese es el que por lo menos en esta parte del mundo occidental se lleva, ¿no? Y desde ahí, claro que todo esto sucedía. Las abuelas no dejaban que entren ni los hijos, solo las mujeres, y luego más adelante, pues esa mujer tampoco. Yo también recuerdo haber escuchado a mi mamá decir, ay, no, mejor salgan, a mi papá y a mi hermano. Recuerdo que me llamaba a mí a que le acompañe a limpiar los polvos, pero no a mi hermano.
Y esto desde mi interpretación, por favor, no piensen que esto ha sucedido así. Quizás mi mamá sí lo hacía, pero esto es mi interpretación, los ojitos con la que esta niña vio eso. Y Ego trae las imágenes inmediatamente. Entonces sí había esta idea de que las mujeres, por supuesto, tenían que adaptarse a este rol. Y ya le estoy hablando que esta canción sale en el 91. Y claro, ¿cómo te imaginas un hombre? Desastroso. Desastre, no puede vivir sin mí, no puede cambiar un pañal. Y yo recuerdo entrando en mi maternidad con mis hijos, cómo realmente comienzo a ver a mi querido esposo, al que hoy le pido disculpas por incapacitarlo muchas veces. Y le pido muchas disculpas porque, claro, lo veía y le decía, no, 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 ya le pusiste mal el pañal. No, 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 ese pantalón no combina con esas medias. No, 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 déjalo mejor, yo lo acuesto. No, 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 no lo estás haciendo bien. Y claro, no lo está haciendo bien desde esta idea muy clavada en mi vida de que las cosas se hacen bien primero si yo las hago y se hacen bien de tal forma y no de otra, ¿no? Y me vuela la cabeza el día en que ya lo pude ver como ser humano, darme cuenta cómo realmente lo he incapacitado en muchas situaciones. Y cómo en otras he demandado de él con unos micromachismos o macromachismos terribles, como, oye, no has cambiado la lámpara de la casa, del cuarto, se te ha olvidado de cambiar el foco, no has arreglado bla, 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 bla. Con unos macromachismos tenaces, porque obviamente, pues entonces, ¿por qué no cambio yo el foco? No, porque claro, eso lo hace bien un hombre y qué pereza. Y con esto también les quiero llevar a un artículo que me encontré que es de eldía.es, o sea, en España, y lo escribe un señor que se llama José Carlos Alberto y dice Los hombres, un desastre, donde habla que, pues dentro de las estadísticas, y obviamente España cae ahí como uno de los países más machistas en este sentido, y lo cuenta él, y no menciona España, pero obviamente está hablando desde su país esto. Entonces dice que mayoritariamente los hombres son unas jetas, que nos hacemos los disimulados porque sabemos a grosso modo que sí hay que hacer las cosas, pero nos hacemos los que no. ¿Por qué? Porque las féminas, según estos estudios que él ha visto, son las que acaparan la responsabilidad absoluta de cómo lograr que un hogar funcione correctamente cada día. Y además obviamente menciona las salvas excepciones donde hay hogares hoy en día que son manejados por hombres. Entonces dice, y es brutal, miren cómo se ve esto, ¿no? En definitiva, dice, los machos muy machos necesitamos a una mujer que nos recuerde cuándo, porque no tenemos ganas, cuándo hacerlo es siempre, es decir, siempre lo que debemos hacer para vivir con un mínimo de decencia, que ellas nos recuerden lo que debemos hacer para vivir con un mínimo de decencia. ¿Se imaginan esto? Que en algunos lugares, en algunas familias todavía, y está bien, no es juicio, no es crítica, pero todavía está impregnado esta onda de que los hombres no pueden hacer nada. Y de hecho los hombres, como dice él, se hacen jeta, o sea, como se disimulan que ay, sí, claro que están viendo la lavadora de platos llenas, pero no la van a sacar. O ven que se desborda la ropa en la ropa sucia y no la van a poner y les falta iniciativa. Y es cierto, la mujer como que agarró ese como su rol principal. Y qué difícil de desbancar es eso. Y yo por eso admiro a las nuevas generaciones que están intentando votar todo esto. De hecho, yo ya soy parte de un poquito de esa nueva generación. Aquí en mi casa mis hijos lavan su ropa. Mis hijos tienen una semana cada uno para sacar los platos. Y es como esa regla que hay. Pero obviamente
Los dos son niños, por cierto. Mi esposo lava su ropa también y yo lavo la mía, o sea, cada cual se encarga de su propia ropa. Pero por supuesto que me doy cuenta como a diario yo soy la que está más al pendiente de esas situaciones. Y que qué difícil es pues cambiar como ese orden. Y eso que no saben aquí, yo como si lo intento, ¿no? O sea, incluso estos acuerdos, o sea, tú cocinas 2 veces a la semana, yo hago lo de acá, o sea, como intentar cambiar un poco todo lo que nos hemos creído. Pero, sobre todo, el creerlos incapaces. Y ya digo, por ejemplo, para volver a ese momento en que yo puedo decirle a mi esposo, pues discúlpame por antes de haber creído que eres un incapaz, desde todas estas creencias. Me doy cuenta que cuando yo me he ido de viaje, que ha pasado en los 2 últimos años, para los que no saben, también pueden ir a escuchar todos los podcasts que hemos hablado de esto y cómo he manejado como madre, como esposa, como emprendedora de este maravilloso negocio que me tiene feliz, apasionada, que es el servirles a ustedes, el servirme a mí misma a través de una herramienta maravillosa que practico todos los días como estilo de vida que se llama The Work de Byron Katie y que la traigo a Almándome y donde pueden verla en almándome.com y desde ahí también crear esta hermosa comunidad de Expandiéndonos donde desde esta herramienta unida a la psicología Gestalt acompañamos a nuestros queridos miembros a darse una vuelta por el camino del cuestionamiento en sus propias vidas, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto a su historia, con mucho respeto a las imágenes que vemos todo el tiempo de pasado, futuro, de lo que podría ser, de lo que no ha sido, y además guiarnos ahí juntos de la mano, porque todos vamos en este camino de la tierra, la escuela de la vida. Y ahí me doy cuenta en estos viajes que mi esposo es súper capaz de hacer todo lo que tenga que hacer, de cuidar a mis hijos a su manera, maravillosamente, porque aquí viene la intención de decir mejor que yo, peor que yo. No, no es ni mejor ni peor, es como él lo sabe hacer, como él lo puede hacer además. Y también esto de la casa. He llegado después de estos viajes, el último fue un mes en Ecuador visitando a mi familia. Y bueno, una de esas semanas deliciosas en México que ahora todo el mundo dice, no, yo la próxima vez nos vamos a Ecuador, pero también vamos a México. Todo el mundo quiere pasar por México. Yo hasta ya quiero ir a vivir a México, les cuento para los que están ahí y me escuchan. Me encantó Ciudad de México y quiero vivir. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Cómo no decirle, wow, wow, gatito? Yo le digo gatito a él. Eres absolutamente capaz de todo mientras tengas esa oportunidad. Mientras no sea yo quien coarte y enjaule tu vida en estas creencias de que eres un desastre sin mí, en que no vas a poder ni siquiera alimentar al perro sin mí, no vas a poder tener la casa ni vestirte sin mí. O sea, disculpen, quizás puede hacer más cosas que yo, porque honestamente, pues no he cambiado el foco. Honestamente, a veces, ¿cuál a veces? Honestamente, no he cortado el césped. Honestamente, no programo muchas de las cosas que se hacen incluso en mi propio emprendimiento, porque él, pues, me lo hace. Entonces, no significa que yo soy una incapaz. Significa que yo puedo hacer lo mismo que dice este señor, quedarme de jeta, hacerme la que es tu turno de poner el foco y no hacerlo. ¿Se dan cuenta que en esa es la que nos pasamos? Pero cuando desarmas creencias, cuando ves ya al ser humano que está atrás, puedes darte cuenta que los dos son capaces de hacer las cosas muy bien, que los dos son capaces de hacer las cosas perfectas, pero a su manera.
Y si hay una expectativa de parte de alguien, entonces hazlo tú mismo. Porque las expectativas son solo tu problema. Y desde ahí vernos con mucho amor. Cuando ves a esta persona como un ser humano, te das cuenta que hace lo mejor que puede hacer todo el tiempo. Y de acuerdo a lo que a esta persona le parece que está bien. Y con eso les quiero dejar. Con que se den cuenta a su alrededor, tanto con hombres y con mujeres, de todo lo que somos capaces de hacer y de todo lo que también nos hemos privado de hacer en esta historia de que tú eres como género mejor para hacer esto que yo. Yo he visto a mi padre cocinar delicioso, cuidarnos con una maternidad maravillosa, maternarnos, y por qué no decirlo, paternarnos maravillosamente en momentos que mi mamá no ha estado, por ejemplo, como en vacaciones, cuando ella se ha quedado en casa, pero nosotros nos hemos ido a otra casa que teníamos en la playa, y que ha sido mi papi el que ha cocinado delicioso y que ha cuidado de la casa, ha hecho las compras, ha limpiado, ha trapeado. Y por supuesto veo a mi madre maravillosa, que sí se ha encargado de hacer esto como que esto fuese su obligación. Y desde ese lugar también ha creído que mejor hacerlo ella que otros para que se haga bien, porque si no, no está bien. Y eso, ¿saben? A la larga harta. De hecho, si les puedo contar, mi mamá ahora está harta de la cocina, de la casa, harta a sus 76 años. Ya ni siquiera de morning walk le funciona, está harta. Y lo hace porque todavía sigue creyendo que es su obligación. Y qué bonito sería desmantelar esto y poder ser un equipo en pareja, en lugar de estar viendo qué es lo que tú haces y lo que yo hago mal, incapacitarnos el uno al otro y hacer un equipo. Te dejo con esto, mi querido oyente, mundo, mi querida gente. Un abrazo y ojalá pudiese verlos a todos ustedes en Expandiéndonos todas las semanas, los miércoles a las 8 de la noche, hora de Ámsterdam. Si quieren ser parte de esta comunidad, no duden en venir a cuestionar todo lo que no han creído que es cuestionable y más a través de almandome.com. Los espero por ahí y los espero en el próximo episodio. Gracias. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.